Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Sean todos ustedes bienvenidos el día de hoy a nuestro curso de Historia del Perú. Hoy vamos a continuar hablando sobre los incas, en este caso sobre el imperio incaico. Un imperio de gran trascendencia en el Perú que abarcó los países, de Perú, Ecuador, Colombia, parte de Venezuela y por el sur Chile y Argentina. Entonces, fue una cultura, una civilización muy importante y de un gran desarrollo tecnológico, un gran desarrollo agrícola. Muy bien, entonces vamos a cargar la diapositiva. Bueno, cargo la diapositiva y me abre Excel. Está medio chistoso mi... Muy bien, entonces está cargando. A veces se pone lenta la máquina. Como se dice, hay que tener mucha paciencia. Hay que tener la paciencia de la vaca. ¿Cómo de la vaca? Mucha paciencia. Listo, ahora sí. Los incas. Vamos a ver algunos aspectos muy importantes de este gran imperio. En primer lugar, los incas estaban divididos por dos tipos de origen. El Urim Cusco, que es el Bab, y el Hanan Cusco. En cada una de estos orígenes o de estas dinastías, por decirlo así, o de encontramos una serie de incas característicos. Por ejemplo, ahí está. Vamos a colocarlo de esta forma para que se pueda visualizar mejor. Muy bien. La lista oficial de los herederos del imperio se le llama Capac Cuna. Este Capac Cuna estuvo dividido en dos dinastías, Urim Cusco y Hanan Cusco, Bajo Cusco y Alto Cusco. En el Urim Cusco destacan Manco Cápac y Sinchiroca. Ambos son líderes tribales. En estas primeras etapas, el imperio, los incas no eran un imperio, sino eran una tribu, un pueblo que comenzó a establecerse en el Cusco y comenzó un proceso de expansión, un proceso de dominio a otras tierras, a otros pueblos. Por eso se le llama la etapa tribal. O curacal. ¿Por qué? Porque estaban a cargo de un curaca. O etapa legendaria porque es el inicio del imperio. Después de Sinchiroca comienza ya una etapa denominada la etapa de las confederaciones, una etapa donde comienza a extenderse, a ampliar su territorio, pero establecer alianzas políticas y comerciales con otros pueblos. Y una vez que se establece, forman confederaciones, pequeños grupos, donde cada una de estas confederaciones tenía un líder y todos ellos estaban bajo el dominio del Inca. Aquí destacan Yoquiyupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, último Inca de la dinastía Urim Cusco. Y de ahí comienza Inca Roca, Yaguarhuaca y Huiracochas. Incas de la dinastía Hanan Cusco, que pertenecen al periodo de las confederaciones. Muy bien. Y de ahí viene ya la etapa del imperio, la etapa histórica, la etapa que más se estudia. ¿Correcto? Esta etapa comienza con el Inca Pachacute. Cuando los chancas
toman la ciudad del Cusco, el Inca Huiracocha y el Lauqui huyen del Cusco, dejando la ciudad sola. Un joven guerrero llamado Cusiyupanqui asume la defensa del Cusco, derrota a los chancas y se convierte en el primer emperador que unifica este imperio. Se llama Pachacútec. Pachacútec mantiene la pacificación, domina los pueblos de los chancas y después comienza con un proceso de expansión de todo este imperio. Entonces Pachacútec es el primer inca donde comienza la etapa imperial. Bien. Después viene Tupac Yupanqui, el inca que hizo grandes conquistas, Huayna Cápac, y tras la muerte de Huayna Cápac le debía de suceder su hijo Tutucusi Yupanqui, pero ¿qué lo pasó? Murió producto de la viruela. Entonces el otro Aoki era Huáscar, quien tenía que acceder al trono. Pero sabemos que Atahualpa se rebeló, mató a Huáscar y se autodenominó Inca, pero nunca llevó la Mascaipacha. Entonces, aquí en esta etapa es la etapa de la decadencia del imperio. Pero a esa etapa entre Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac y Huáscar se le conoce como la etapa imperial. Muy bien. A ver. Voy a borrar estos cuadraditos. Ahí está, Manco Cápac significa jefe poderoso, fundador mítico del imperio de los incas, Sinchiroca, demasiado poderoso, estableció el Huaychico, yo que una fiesta donde los niños se convertían en adultos, yo que Yupanqui, zurdo memorable, Maita Cápac, conocido como el Hércules andino, conquistador del Continsuyo, Inca Roca, ser luminoso, y con Inca Roca inicia el gobierno de los Hanan Cusco, fundó las famosas Yachayhuasis, Casas del Saber. Pachacútec fue el gran organizador del imperio, derrotó a los chancas, ¿correcto? Muy bien. Es conocido como el Inca arquitecto, el Inca que le dio mayor esplendor al imperio, conquistó la meseta del Collao, estableció los Mitemais y la Mita, realizó conquistas pacíficas a través de los diversos pueblos. Si se sometían en forma pacífica, iban a recibir dinero, ofrendas, mejor dicho, e iban a ser anexados al imperio, y el líder de ese pueblo iba a seguir manteniendo su estatus, pero todos bajo la influencia del Inca. Reconstruye el templo de Coricancha y establece el culto al sol. Tupac Inca Yupanqui fue el más grande conquistador. Tras su expansión hacia el norte, conquistó a los Chimú, a los Cajamarca, a los Chachapoyas. También es llamado el conquistador del Collao, o sea, de la meseta del Collao. Tenía un gran ejército, ¿correcto? Realizaba viajes. Tupac Yupanqui también realizó viajes hacia, no tan solo hacia el norte, sino también algunas crónicas cuentan de que Yupanqui viajó desde el Callao hacia algunas islas de Australia. Hizo la alianza con los chinchas, y los chinchas eran los mejores navegantes del Perú antiguo. Salió de Quito, se fue hasta las islas de Auchimbi, Isla Ninachumbi, en la isla de Pascua, y de ahí retornó. Entonces llegó hasta la Amazonía, Tupac Inca Yupanqui. Huayna Cápac culminó la mayor expansión del imperio y llegó hasta el norte, aplacó rebeliones, ¿correcto? Y fijó el imperio hasta la frontera entre Colombia y Ecuador.
llegó hasta el norte a Casmayo. Su sucesor, Minyan Kuyuchi, murió de sarampión y ante ello la sucesión pasaría a Huáscar. Pero ahí se desata una guerra civil entre las dos panacas, entre las dos casas reales, entre Huáscar y Atahualpa. ¿No? El tema era la rivalidad que existían entre ambos. ¿Qué es lo que pasó? Atahualpa derrota y sus generales asesinan a Huáscar. ¿Quiénes son los generales de Atahualpa? Quisquis, Rumiñahui y Calcuchima. Y de Huáscar, Jató, Huancauqui y Capayupanqui. Tras la muerte de Huáscar y la ascensión de Atahualpa al poder, coincide con la llegada de los españoles. Esta guerra civil facilitó la conquista del imperio. Técnicas agrícolas desarrollaron los guaruguaru, que eran canchas, que eran terrazas hundidas, chacras elevadas. Desarrollaron un centro etnobotánico, puedes observar. Los andenes, que eran para ampliar la frontera agrícola, al no existir muchos campos de cultivo, comenzaban a sembrar en las laderas de los cerros. Había dos principios económicos dentro del imperio. La reciprocidad era un trabajo recíproco, yo te daba ayuda y después tú me la devolvías, era una prestación de servicio, ¿correcto? Donde todos los miembros del AYU se ayudaban mutuamente. Y la redistribución es los excedentes de productos eran llevados por los curacas hacia el Inca y él esos productos los retenía, los guardaba en los famosos tambos para los momentos de hambruna, esos pueden ser nuevamente distribuidos entre el pueblo. La agricultura, ¿qué cultivaron? Papa, oca, maíz, camote, palta, frijoles, kiwicha, maní. Entre la ganadería, los camélidos como la llama, ¿correcto? Y todo lo que podía salir de ella, el charqui, la carne, los tejidos, el calzado, instrumentos musicales, la grasa y el labor. El sistema de trabajo se dividía en de cuatro formas. El AINI, que era el trabajo que se realizaba en el AYU, que era un trabajo de ayuda mutua. La minga era un trabajo colectivo. Todos estaban obligados a trabajar. ¿Correcto? Y esos trabajos de la minga eran en las tierras del sol, en las tierras de los sacerdotes y en las tierras del Inca. La mita era obligatoria, era específicamente un trabajo de esclavitud. ¿Correcto? Se destinaban a través de la mita por la construcción de obras públicas. Y la chunga, que era un sistema al estilo de defensa civil, a cargo de las mujeres. La base fundamental del imperio era el ayu. Este ayu estaba unido por sangre, los hijos de sus hijos, etcétera, por tótem, porque creían o tenían un antepasado en común, por origen, porque descendían de un solo pueblo o de un mismo pueblo, por territorio, porque todos trabajaban en esa misma tierra, por religión, porque adoraban a un dios principal, por lengua, por el idioma que dominaban, y económico, trabajaban por un fin en común. Entonces, estos eran los vínculos que era la base del ayu. La organización social, en la cabeza estaba el Inca como máxima autoridad, seguido como la Coya, la esposa del Inca, y el Auqui, el príncipe heredero. Después venía la nobleza de sangre, la hija soltera del Inca, que se llamaba Yusta, la hija casada, que era Paya,
el hijo casado, que era conocido como el Inga, y la esposa secundaria o las Piwi. La nobleza de privilegio era aquella nobleza dada, por ejemplo, la advenediza era para aquellos curacas que se habían sometido en forma pacífica a los incas, y la de recompensa cuando un ciudadano ha organizado una labor de gran resalte y el inca lo recompensa otorgándole este título nobiliario. Los caturrunas, los ciudadanos comunes y corrientes que se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, a la producción de tejidos, etc. Los mitimais o mitmas eran los colonizadores. Invadían un pueblo, los mitimais iban a ese pueblo para comenzar un proceso de socialización, enseñar al pueblo las reglas básicas del imperio, ¿correcto? Enseñarles algunas labores que tenían que aprender. Los yanaconas eran los servidores perpetuos del Inca, estaban a su servicio hasta su muerte, y los piñacus o piñas eran los esclavos, pero que trabajaban en los cocales de la selva alta. Muy bien, ya para terminar. Dentro del aspecto político, el Zapa Inca, la máxima autoridad. Después venía el Auqui, el príncipe heredero, y el Huilac Humo, el representante del Urincusco, máximo sacerdote. De ahí venía el Consejo Imperial, que estaba conformado por un representante de los cuatro suyos. Más abajo, el Suyuyuc, los gobernantes de los cuatro suyos, el Apunchic o Tocricú, que eran los gobernadores de provincia, el jefe Curaca, los jefes del Ayu, y el Purec era el jefe de una familia. Quienes se encargaban de observar las labores que realizaban estas autoridades del Suyuyuc Apu hacia abajo, era el Tucurricuy. El Tucurricuy eran los inspectores del imperio, aquellos que estaban constantemente siempre vigilando a que se cumplan las órdenes que emanaban del Inca. Zapa Inca significa hijo del sol, señor de la tierra, máximo ordenador del mundo inca. Auqui, príncipe heredero, se encargaba de las labores del gobierno, demostraba, era el Auqui era no necesariamente el mayor, sino aquel que demostraba más habilidades. Muy bien, los tahuantisuyos, divididos por los Camachín, el Consejo Imperial, los Suyuyú Apu y los representantes de cada suyo. Muy bien, el Ampuchic era el gobernador de una región, establecía un orden jurídico, desarrollaban puentes o supervisaban los puentes. Muy bien. El Tucurricuy, el que todo lo ve, el que todo lo oye, era el visitador del imperio. Este Tucurricuy nunca iba con las investiduras, sino siempre iba en incógnita para poder ver qué es lo que estaba haciendo qué es lo que estaba haciendo, lo que estaba desarrollando la autoridad del pueblo. Muy bien. Entonces, estos son los artículos principales del imperio de los incas. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Profesor, ahí las únicas ¿cuáles eran las únicas leyes ahí? Bueno, la historia te habla de Maqueya, Masuya, Mayuya, que no tienen ningún tipo de evidencia histórica, pero las leyes eran dadas por el Inca. Estas leyes no estaban establecidas en papel o en piedra, no eran leyes que se transmitían en forma oral. Muy bien, vamos a ver el siguiente video.
Atentos. Atentos. Los incas nos han dejado algunas de las construcciones más deslumbrantes del mundo. Sin embargo, la historia de este pueblo, que dominó por siglos gran parte de América del Sur, está teñida de leyendas y misterios. Vamos a conocer la epopeya de este pueblo que dominó una enorme región, empleando una herramienta fundamental: la organización. Empecemos por visitar la región andina. Recorramos sus costas desérticas, los altiplanos secos y fríos a más de 4.500 metros de altura y la imponente cordillera de los Andes. Aquí, en las alturas, es tan alto que escasea el oxígeno y resulta difícil respirar. No parece un buen lugar para vivir. No puedo respirar. Pero no se dejen engañar. En estas tierras se desarrollaron varios pueblos asombrosos, pero hay uno que se destacó entre todos ellos y se transformó en un gran imperio: el Imperio Inca. Los restos preincaicos más antiguos se han descubierto en la ciudad de Caral. Esta ciudad es hoy considerada la más antigua de América y una de las más antiguas del mundo. Existió 3.000 años antes de Cristo, casi al mismo tiempo que florecía Egipto a orillas del Nilo. ¿Recuerdan? Son muchos los pueblos que vivieron en estas regiones antes que los incas, entre ellos los nazcas, los mochicas o los tiahuanaco. La mayoría de ellos fueron grandes artesanos y orfebres. Algunos incluso dominaron el arte textil. Los nazcas son especialmente famosos gracias al descubrimiento de las líneas de Nazca, que se ven desde el espacio. ¡Wow! Las líneas de Nazca forman 30 enormes dibujos, entre los que se destacan el colibrí, la araña y el mono. Pero la pregunta es, ¿qué eran? ¿Las habrán hecho para comunicarse con extraterrestres? Algunos científicos dicen que era un calendario agrícola que los ayudaba a elegir el mejor momento para sembrar y cosechar. Bueno, ¿quién sabrá? El origen. Las leyendas sobre el origen de los incas han viajado de boca en boca durante cientos de años, atravesando guerras y conquistas para llegar hasta nosotros. Sí, han tenido que viajar de boca en boca y de generación en generación, ya que los incas no tenían un sistema de escritura. Para ellos, lo que valía era la palabra, y todo era comunicado exclusivamente a través del habla. Según la leyenda, Inti, el dios Sol, le pidió a su hijo Ayar Manco que se encargase de venir a la Tierra a civilizar a los seres humanos. Tras la creación del mundo, Ayar Manco y su mujer, Mama Ogyo, se pusieron sus mejores ropas y surgieron de las profundidades del lago Titicaca con una barreta de oro en sus manos. El mandato de su padre indicaba que esa barreta les mostraría el lugar en donde fundar un gran imperio. Después de andar y andar muchos kilómetros hacia el noreste, Ayar Manco y Mama Ogyo notaron con sorpresa que la barreta se había sumergido en el cerro Huanacaure. Esa era la señal que estaban buscando, y fue allí que fundaron la ciudad de Cusco, que fue el centro del imperio y que quiere decir el ombligo del mundo. Ayar Manco se transformó en Manco Cápac, el primer inca. Él y su mujer enseñaron a los hombres cómo cultivar la tierra, pescar, construir sus hogares y muchas cosas más. Los demás emperadores incas fueron descendientes de Manco Cápac, y a él le debían su origen divino y su parentesco con el mismísimo Sol. Cultivar la montaña. Para poder conseguir mayores terrenos de cultivo, los incas tuvieron que domesticar las abruptas pendientes de los Andes, tal como se domestica un caballo salvaje. Para ello, desarrollaron novedosas técnicas de siembra que los harían famosos. Bueno, no ganaron premios ni nada de eso, pero consiguieron algo mucho más importante:
sus famosas terrazas de cultivo, llamadas andenes, sus acueductos y canales en las laderas de las montañas. Todo esto les permitió cosechar alimentos suficientes como para desarrollar una gran civilización que todavía asombra a investigadores y especialistas. Si les gustan las papas fritas, tienen que estarles muy agradecidos a los incas, porque la papa fue un aporte alimenticio que hicieron los incas al mundo. Ellos cultivaron y cosecharon, escuchen esto, más de 200 especies de papas. ¿200 especies? ¿Y qué me dicen de los cereales? Otro de los cultivos importantes fue el maíz. La mazorca o choclo podía conservarse durante largos periodos y consumirse cuando faltaban otros alimentos. Al maíz se le atribuía origen divino y de hecho estaba reservado para la corte del Inca. Este cereal viajó hacia Europa luego del descubrimiento de América. Hoy, el maíz es el cereal más sembrado en el mundo. Los caminos del Inca. Gracias a sus grandes campañas militares y alianzas con poblaciones vecinas, el territorio dominado por los incas se extendía en 1438 desde la Amazonía de Colombia hasta el norte de Argentina y centro de Chile. Los incas llamaron a todo este territorio Tahuantinsuyo, que quiere decir el imperio de las 4 direcciones. Todo este imperio se administraba desde su capital, que estaba en el Cusco. Los incas eran muy buenos guerreros, pero también muy buenos negociadores. Por ejemplo, muchas veces, para evitar la guerra, los pueblos acosados les ofrecían sus reservas de alimentos, tejidos e incluso mujeres. Los incas construyeron un poderoso ejército que tenía un gran secreto: la planificación, la disciplina y una elaborada estrategia. Esto les trajo innumerables victorias y en poco tiempo acumularon un gran territorio. Los incas eran muy organizados. Idearon un sistema para expandir su territorio sin perder el control de lo que sucedía en la región. Para ello, construyeron un perfecto sistema de caminos que recorría selvas, quebradas y montañas. El principal era el Camino Real, que unía las ciudades de Cusco y Quito y que tenía 2.400 kilómetros de largo. Eso es bastante. Estos caminos sirvieron para incentivar el comercio, pero sobre todo como un gran sistema de correo. Los caminos eran usados por los chasquis, que eran señores entrenados para correr. Ellos usaban los sistemas de postas para llevar mensajes memorizados de un pueblo a otro. Un mensaje podía recorrer hasta 200 kilómetros en un día. Por eso, quienes querían ser chasquis debían ser muy veloces y jóvenes. Y no tenían problemas de sobrepeso, claro. Los quipus. Tanto poder y extensión territorial obligó a los incas a buscar una forma de controlar sus riquezas. Entonces, idearon un sistema matemático para administrar sus provincias: los quipus. Este fue el principal instrumento de contabilidad del imperio inca. Imaginen una serie de nudos agrupados. De un cordel más grueso penden varios más delgados y de diferentes medidas, grosores y colores. Cada una de esas cuerdas decía algo y guardaba información vital sobre cuentas y registros de los que dependía la correcta administración del imperio. Había personas especializadas en manejar estas cuerdas. Una de ellas era el quipu Camayoc, quien tenía a su cargo el control de las cuerdas de toda la región o suyo. Los quipus probablemente fueron una gran herramienta para los incas, tal como lo son las computadoras para nosotros. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta cómo es que funcionaban. Mucha organización. Muy bien, mucho dominio, muchos cultivos, muchas riquezas. Pero, ¿había alguien capaz de organizar todo esto? Sí que había. De hecho, los incas tuvieron una gran organización administrativa y política. Y como cabeza de esa gran organización se encontraba el Inca. Todo lo que él decía era considerado como una ley suprema. Claro que también había reglas para él,
Por ejemplo, bajo ningún punto de vista podía ser soltero. Debía tener, por lo menos, una esposa. Es más, podía tener más de una, a veces cientos de mujeres, pero siempre había una esposa principal, la cual también era considerada sagrada y a la que se veneraba como hija de la luna. El mayor logro de los incas fue conseguir que todos los habitantes del imperio tuvieran comida y trabajo. Así es, en el imperio incaico no existía la pobreza. Por supuesto, el emperador y la nobleza tenían muchos lujos, pero nadie pasaba hambre y todos tenían con qué vestirse, lo cual parece asombroso en el mundo moderno. Los incas tenían 3 leyes fundamentales que todos debían respetar: no robar, no mentir y no ser holgazán. El ayu, o sea, el clan familiar, era la unidad básica de la sociedad incaica. Cuantos más hijos tenían los hombres casados, más tierra les correspondía, pues debían satisfacer las necesidades de más personas, o personitas. En el ayu, todo era trabajo comunitario. Uno para todos y todos para uno. Oigan, eso lo escuché en algún otro lugar. Arquitectura. La habilidad y la destreza de los albañiles incas fue impresionante. Sus técnicas asombran incluso a los ingenieros actuales. Los incas tomaban piedras enormes y las encajaban una encima de otra sin ningún tipo de cemento. Dije sin ningún tipo de cemento. Así está mejor. Tanta era la precisión que ni una hoja de papel podía pasar entre ellas. Un ejemplo de lo atrevidos que eran los constructores incas es la enigmática ciudadela de Machu Picchu, que está situada en un inaccesible pico rocoso a más de 2000 metros de altitud. Su construcción en un lugar tan difícil de acceder sigue... Muy bien, entonces nos quedamos aquí. Como hemos podido observar en el video, el imperio de los